Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comentar esta mañana este pasaje del libro de Esdras. Es un pasaje histórico, todo el libro lo es, claro está. Es un pasaje que yo creo que en muchos lugares no harían mucho caso de este lugar, de la escritura. Bueno, pues parece una historia más o menos normal de los conflictos y de las tensiones y problemas que el pueblo de Israel se encuentra en su regreso, en su retorno a la tierra de Israel, la tierra de Judá concretamente. Y pienso que es un buen momento para decir, en primer lugar, que la palabra de Dios, la Escritura, no tiene partes de primera categoría y de segunda categoría y de tercera categoría. La Biblia es la Biblia. Y toda Escritura es inspirada y útil para la instrucción, para redarguir, etc. De manera que si alguna vez por la mente de alguno ha pasado la idea de que, bueno, este pasaje no vale la pena, es un relato, es una historia muy fácil de entender, y entonces como uno diría, bueno, con leerla ya está, no hay nada que comentar. Yo no lo creo así, no lo veo así, porque aparte de que es la palabra de Dios, que con todo respeto hemos de escudriñar, pues también tenemos que extraer de ella enseñanzas, porque la palabra siempre está cargada de enseñanzas importantes. De manera que, efectivamente, vamos a continuar con este libro de Esdras y Nehemías, etcétera, y Esther, todos esos libros que son pura historia, pero en los cuales hemos de encontrar piedras preciosas, hemos de encontrar también enseñanzas importantes para nuestra vida. No se trata simplemente de cuestiones teológicas y, vamos a decir, de doctrina difícil de comprender, no. La Biblia lo que nos está enseñando es una forma de vivir, es una forma de carácter, es una forma de conducta, y todo eso se desprende de todas estas páginas de la Escritura. Por eso tengo la completa convicción de que este pasaje, que no presenta dificultades especiales en su interpretación, sin embargo, debe de ser un pasaje que tengamos también muy en cuenta. ¿Cómo podríamos resumir el tema de esta porción de Esdras, capítulo 4, versículos del 12 hasta el final? Pues lo podemos resumir diciendo que aquí hay una enseñanza de carácter moral, ético, y que se trata de poner al descubierto un pecado y una forma de conducta que con frecuencia se encuentra en la vida normal y en las Escrituras también. Es el tema de la insidia. La insidia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la palabra insidia? La insidia consiste, pues, en palabras o acciones que contienen una mala intención. Una mala intención. Pueden incluso tener apariencia de verdad, pero en el fondo siempre encierran una falsedad. Y en la Biblia, en muchos lugares, en muchos pasajes de la Biblia, nos encontramos a personas o a grupos que utilizan la insidia para ensuciar la situación, para traer el caos. Por lo tanto, es un pecado el uso de la insidia, el uso de la mala intención en las palabras, incluso a veces con una apariencia de verdad. Eso constituye uno de los elementos fundamentales del pecado. Por ejemplo,
Y podríamos empezar ya a hablar de algunos de estos. Ejemplos de insidia. Pues, naturalmente, en el libro del Génesis, en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando aparece Satán y engaña a Adán y a Eva, pero con palabras insidiosas, diciéndoles, o sea, que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol, del fruto de este árbol, pues bien sabe Dios que si lo hacéis, entonces seréis igual que Él. Ahí tenemos un ejemplo, un modelo de insidia, algo que destruye la base de la confianza, de la verdad, que destruye la relación entre personas, etc. Y esto mismo, que vamos luego, si acaso, a poner otros ejemplos, es lo que encontramos aquí en este pasaje del libro de Esdras. Encontramos aquí una situación en la que el pueblo de Dios, como recordaréis, que acaba de regresar de las tierras del imperio persa, Babilonia incluida, y que ya se encuentran en Jerusalén, están construyendo, con permiso, el rey Ciro, con permiso están reconstruyendo el templo. Empezaron por el altar, van a seguir con los cimientos del templo propiamente, y luego más adelante iban a seguir con las murallas de la ciudad y con la propia ciudad que estaba en ruinas. De manera que la situación en que nos encontramos aquí es esta, una situación, por otra parte, de entusiasmo del pueblo de Dios que alaba, que da gracias. ¿Os acordáis cuando terminan el altar? Al terminar el altar, su alegría, su llanto, la emoción que tenían porque por fin el altar había sido, como primer elemento del templo, había sido construido. Pues ellos iban a continuar realizando todo el resto de la construcción del templo y luego las murallas, como he dicho. Pero he aquí que aparece entonces una reacción del enemigo, de los que no quieren de ningún modo permitir que se lleve a cabo esa reconstrucción, porque volver a construir el templo y luego las murallas, etcétera, todo eso representaba pues un paso adelante en la reconstitución del pueblo de Israel, en el renacimiento de este pueblo. Y no olvidemos que las tierras, incluida Judea, incluida la tierra donde estaba la ciudad de Jerusalén, todas esas tierras, así como también Samaria, como Galilea, toda la región de Palestina, había sido repoblada por enemigos del pueblo de Israel mismo. Era habitual hacer estas repoblaciones, no solo allá, en aquellas tierras de Oriente Medio, en cualquier lugar del mundo en tiempos antiguos, en una guerra de destrucción, se intentaba apartar a la población original de aquellas tierras y traer gente nueva de otros lugares, que estos naturalmente inmediatamente tomaban posesión, se sentían dueños y no querían de ninguna manera que volvieran los antiguos inquilinos. Esta es la misma situación pues que encontramos aquí. Y entonces, cuando esta obra empieza a prosperar y cuando empieza a hacerse todo lo que está previsto, pues se levanta un grupo de personas que están aquí descritos en los versículos 8, 9, habíamos hablado de esto un poquito en el día anterior, pero si nos fijamos en el versículo 9, y es interesante, cuando hablamos de estas cosas, tener la Biblia a mano para... Yo voy a leer el versículo, pero si es bueno siempre que lo tengáis a mano todos. En el capítulo 4, versículo 9, en tal fecha el gobernador Rehum y el secretario Simsai y el resto de sus compañeros, los jueces, los magistrados, los oficiales, los funcionarios, los de Erech,
los babilonios, los de Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos que el grande y noble Asnapar había hecho deportar y establecer en las ciudades de Samaria y en otras de la región de más allá del río, enviaron copia de esta carta al rey Artajerjes, de tus siervos, habitantes de más allá del río. De manera que todo este grupo de personajes importantes de la administración, los gobernantes de la región donde estaba también incluida Jerusalén, la región de Samaria, todo esto, pues estos escriben una carta al rey Artajerjes. Y esta carta es un buen ejemplo de lo que hemos dicho antes, de qué es la insidia. La insidia. Aquellas palabras con mala intención, por lo tanto falsas. Estas palabras vienen de esta manera, en el versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros a Jerusalén y están reedificando la ciudad rebelde y malvada. Y han terminado los muros y están colocando los cimientos. Sepa ahora el rey que si esta ciudad es reedificada y los muros terminados, no han de pagar tributo, impuesto o contribución alguna, con lo que se perjudicará el ingreso de los reyes. Ahora, puesto que dependemos del palacio y no soportamos ver la afrenta del rey, por eso hemos enviado y lo hemos dado a conocer al rey, para que se indague en el rollo de las memorias de tus padres, etcétera, etcétera. Bien, tenemos ahí esta carta en la que enseguida notamos todos los elementos propios de la insidia. En primer lugar, llaman a Jerusalén la ciudad malvada y rebelde. Lo dice unas personas que no eran naturales de Jerusalén. Lo dicen personas que vivían allí desde hacía poco tiempo. Lo dicen personas que no conocen la historia o tal vez la conocen pero tergiversan la realidad. Jerusalén había sido una ciudad que sí, es verdad, se había rebelado contra los invasores. Se había rebelado contra aquellos que habían intentado destruirla o que habían intentado someterla a tributaciones y quitarle su libertad. En ese sentido, sí, pero no es porque en la naturaleza de Jerusalén estuviese este término, digamos, de rebeldía y de maldad. Aquí hay un ejemplo de esta tergiversación, de esta mala intención para darle al rey, que vivía lejos, que nunca había estado allí, que no conocía a la gente, no sabía nada casi ni de la historia, porque luego tienen que investigar y llevar una serie de documentos antiguos para estudiarlos, a ver qué es lo que pasaba. Pero además es que aquí también en esta carta tocan una cuestión importante para la gente en general, y es que si esta ciudad se reedifica, si se terminan los muros, el templo, todo esto, dice, no te pagarán tributo, ni impuestos, ni contribución alguna, con lo cual se perjudicará el ingreso de los reyes. Bueno, pues ya sabemos, aquí tocan el tema económico, en esta carta insidiosa, les dicen, si les dejas construir esto, te quedarás sin los tributos de esta región. Eso estaba por ver, de todos modos, porque la intención de Esdras
de Nehemías, de Zorobabel, de estos judíos que fueron de regreso a su propia ciudad, no era en principio liberarse de Ciro o de los reyes que vinieran luego. No era eso. En principio vemos que la relación entre Esdras y el rey Ciro y todos los que intervienen en este momento era una relación de sumisión, de acatamiento de la situación. De manera que ellos deseaban recuperar la libertad de su tierra, pero no iban a rebelarse, no tenían intención. De hecho, en realidad la liberación de la ciudad y de Judea, etcétera, iba a venir más tarde, pues durante un largo periodo, iba a venir a través de la otra nueva invasión, que era la invasión griega. Al terminarse el dominio persa, iban a venir los griegos. Y de hecho, Israel ya no fue nunca totalmente independiente. Siempre estuvo sujeta primero a Babilonia, luego a los persas y luego a los griegos. Y esta situación, por lo tanto, no entraba realmente en la mente de ellos, porque lo único que querían al regresar por el decreto de Ciro era lo mismo que pasó en Egipto: poder adorar a Dios en libertad, poder servir a Dios en libertad. O sea que no era una cuestión de nacionalismo político, era una cuestión profundamente espiritual y religiosa, como cuando salieron de Egipto. Era una libertad para adorar al Señor, para servir al Señor, para ser un ejemplo y un modelo. Y efectivamente, todo lo que leemos en estos 3 libros históricos de Esdras, Nehemías y Esther no nos habla de las intenciones de Israel de liberarse totalmente. Es que eso era casi imposible. Los pequeños reinos y territorios de aquella época siempre estaban bajo el dominio de algún gran imperio. Los asirios, los sirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, todos estos grandes potencias siempre habían tenido allí su mano puesta. Y es verdad que cuando tocaron la cuestión de su libertad religiosa, como ocurre en el periodo griego, entonces sí que se rebelan. Entonces se rebelaron, pero no por pagar impuestos, o sea, por evitarse o ahorrarse el pagar impuestos. No fue por eso nunca. Era por la cuestión de la libertad religiosa, esa que los sojuzgaron de tal manera que, ahí se volvió a profanar el templo en el periodo griego. Incluso en el periodo romano hubo momentos de gran tensión que al final fue el estallido de la gran rebelión y de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya después de Cristo. Ahí sí tenemos una defensa, no de intereses materiales, no para no pagar impuestos, era para tener la libertad del culto a Dios. Y esto era lo que movía siempre a Israel. Por lo tanto, aquí ellos, estos oficiales de la población que habían venido a habitar extranjeros, que habían venido a habitar dentro del territorio de Israel, estaban insidiosamente tratando de poner cizaña, sembrar cizaña en la relación entre el pueblo judío y los grandes magnates, los grandes emperadores persas. Pero es que en realidad podemos decir que todo este
diríamos, todo este conjunto de falsedades que vemos en esa carta, pues, claro, producen un efecto, porque el rey, al leer ese mensaje, estamos hablando del rey de Artajerjes, al rey de este mensaje, él que no sabe prácticamente nada de lo que ocurre allí, solamente la carta que le han enviado, pues manda que efectivamente se investigue, y hay unos archivos donde encuentran una carta donde se habla de la resistencia de Jerusalén contra la invasión y la destrucción que vino luego por los babilonios. Y efectivamente es una ciudad que se defendió, no que se rebeló, sino que se defendió de la invasión y de la destrucción. Pero en esa carta el rey les está diciendo, dice: he decretado que se buscara y se ha hallado que esa ciudad se rebela contra los reyes desde tiempo antiguo y que en medio de ella se tramaron rebeliones. Claro, porque está mirando los archivos de la propia Babilonia, que ahora han pasado a propiedad de Persia. Y dentro de todos esos archivos, allí se dice que sí, que esta ciudad se ha rebelado, claro, se rebelaron contra Nabucodonosor. Y este pues ataca la ciudad, destruye la ciudad y se lleva a la gente en cautiverio. Y por lo tanto, bueno, pues con esta información, el rey Artajerjes dice, pues sí, efectivamente, que en Jerusalén hubo reyes fuertes que dominaban toda la región del más allá del río y que se les pagaban tributos, contribuciones e impuestos. Esos eran los reyes babilónicos. Efectivamente, Jerusalén se vio obligado a pagar impuestos, a pagar tributos y unos rescates grandes por su media libertad nada más. Por lo tanto, dijo, la decisión, versículo 21, ahora pues, disponed que esos hombres cesen su trabajo y que esa ciudad no sea reedificada hasta que un edicto sea promulgado por mí. Y guardaos de ser negligentes en hacer esto, pues, ¿por qué ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Claro, y tan pronto como la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, aquel gobernador que no tenía nada que ver con el pueblo judío, claro, y del secretario Simsai y de sus compañeros, se presentaron apresuradamente en Jerusalén ante los judíos y los obligaron a cesar la obra mediante el poder y la fuerza. Los obligaron a cesar la obra mediante el poder y la fuerza. Una vez que tuvieron el permiso de Artajerjes, una vez que tuvieron ese permiso, pues se fueron, allí que se fueron. Se fueron y pararon la obra, con amenazas, sabían que tenían el respaldo y tenían la ayuda del gran emperador, y por eso consiguieron lo que querían. Bien, ya veis pues que una carta insidiosa, el empleo de la insidia, produce unos resultados catastróficos, negativos, porque se tuvo que parar la obra. Y tardó tiempo en volverse a reanudar. Fijaos que más adelante, y ya veremos en el capítulo 5, que toda esta historia se repite en cierta manera, se amplían los datos, la explicación. Los judíos reconocen que sus antepasados habían provocado al Señor de los cielos y que Dios los había entregado en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó esta casa, o sea, el templo, e hizo deportar al pueblo a Babilonia. Pero esa será la respuesta, que ya veremos, la aclaración
que envían ellos al rey, naturalmente, a Artajerjes, para explicar qué es lo que está pasando en realidad. Yo quiero decir con esto, qué fácil es, ¿verdad?, tergiversar las palabras, tergiversar los hechos. Qué fácil es meter cizaña y hacer daño. Y eso es algo que es una cuestión capital dentro de lo que es la conducta cristiana. La conducta cristiana ha de ser una conducta honrada, limpia, transparente, que nunca utilice esta tergiversación de los hechos, contar la historia de una manera equivocada, provocar a las gentes para reacciones que le convengan a uno, etc. Todo eso es una importante lección, porque os recuerdo de nuevo que Satán es el primero en Génesis capítulo 3 en utilizar la insidia para provocar la rebeldía, la desobediencia de la primera pareja contra un mandamiento de Dios. Así que esta cuestión es un tema que se repite en la Biblia muchas veces. Así, buscando algunos ejemplos. ¿Os acordáis en el caso de uno de los hijos de Jacob, José, cómo fue llevado a Egipto, cómo fue recogido en casa de un alto oficial llamado Potifar, cómo la mujer de Potifar se encapricha de él y cómo, a partir de que José no quiere tener ninguna relación con ella, ella se inventa una historia insidiosa, vuelve las cosas al revés, cuenta que ha sido él que ha intentado forzarla, ¿verdad? Y así el pobre José pues tiene que ir a parar a la cárcel y, en fin, una serie de cosas. Pero es la insidia, una vez más, esas palabras o acciones que contienen una mala intención, una falsedad, por lo tanto, también, y que, aunque pudiera parecer verdadera, porque aquella mujer presentó unas pruebas, mirad, tengo aquí su vestido, pretendiendo con eso demostrar que había sido él que había intentado forzarla. ¿Y cuántos más? Bueno, los amigos de Job, en el libro de Job es un monumento a palabras que vienen de amigos de Job, pero que le están diciendo, bueno, todo eso te pasa por tu propia culpa, porque no eres tanto como tú dices, o como pretendes, porque tienes muchos pecados, etc. Y bueno, vuelven medio loco al pobre Job, ¿verdad?, que no sabe de dónde viene todo aquello y por qué. Pues ahí también hay una actitud insidiosa de sus amigos, y por eso viene luego una terrible, diríamos, reprensión por parte de Dios a estos amigos que no han obrado con caridad ni con ninguna clase de inocencia. Pero hay más. En el Nuevo Testamento también tenemos otros ejemplos de esta forma de obrar, de la insidia. Estoy pensando en un pasaje en el Evangelio de San Mateo en relación con el pago del tributo, precisamente también. El pago del tributo que, bueno, lo convierten en una cuestión de a ver si uno es fiel o no es fiel a la autoridad, si respeta o no respeta la autoridad del emperador romano. Y en el capítulo 22 de Mateo, 22, 17, le preguntan
Dice: Maestro, sabemos que eres veraz y con verdad enseñas el camino de Dios y no te cuides de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Aquí viene un poco de adulación. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, es la malicia, porque esta pregunta no era una pregunta inocente, era una pregunta para ver si lo hacían caer en una actitud de rebeldía contra la autoridad. Les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen: de César. Entonces les dice: nada, pues a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y los dejó desmontados en que no consiguieron enredarlo, porque al principio de este pasaje, en el versículo 15, estamos en Mateo 22, 15, entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra. Fijaos que en la insidia pues hay siempre una especie de planificación. Pensaron cómo enredarían a Jesús en alguna palabra. Y le pusieron esta disyuntiva: ¿es o no es lícito dar tributo al César? Naturalmente el Señor salió muy bien parado de esto con su sabiduría y efectivamente así. Pero hay otros ejemplos en los evangelios. El caso de los saduceos y la resurrección. También, a continuación de este pasaje sobre el tributo, también allí los saduceos intentaron ponerle otra trampa. Primero fueron los fariseos, luego los saduceos. La trampa sobre la resurrección de aquella mujer que se casó con un hombre, este murió, se volvió a casar con su hermano, este murió, se volvió a casar con el otro hermano, etc. Es una historia naturalmente fingida, pero al final la pregunta es, bueno, casi como en forma de burla, como diciendo: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Esta es la cuestión, porque los saduceos no creían en la resurrección y aquí estaban casi como burlándose, poniendo un caso extremo de la realidad y entonces como diciendo: a ver lo que dice, porque de un modo u otro caerá en la trampa. La cuestión es que una insidia siempre conduce a eso, a una trampa. Jesús, ya sabemos lo que respondió: erráis o estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Ahí tenéis un ejemplo de una insidia y de una tergiversación frustrada, ¿verdad?, en la que naturalmente no pudieron de ningún modo triunfar. Más adelante el Señor Jesucristo también se encuentra ante el Sanedrín, ya cuando va a ser juzgado antes de la crucifixión, y también allí vienen unos acusadores y utilizan palabras insidiosas que concretamente le acusan. En el capítulo 26 y versículo 60 le acusan de haber hablado de que iba a destruir el templo, porque en cierta ocasión Jesús había hablado a sus discípulos que le mostraban el templo y lo bello que era el templo, y Jesús habló de que este templo iba a ser destruido. Y en este pasaje, pues ellos también sacaron a colación que Jesús
había hablado de destruir el templo y lo acusaron de la destrucción del templo. Eso es tremendo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan se vuelve a repetir la historia cuando Jesús dice, bueno, destruid este templo, yo en 3 días lo reedificaré. Y hablaba del templo de su cuerpo mismo, que aunque lo mataran, él resucitaría en 3 días. Pues bien, esas palabras las tomaron literalmente, tergiversándolas con insidia, y dijeron que Jesús había propuesto la destrucción del templo. Y eso se tuvo en cuenta. Fue una de las grandes calumnias que se levantaron contra él. En fin, podríamos estar diciendo cosas y más cosas sobre esta cuestión, pero fijaos que, y a lo que yo iba antes, qué importante es que cuando leamos las Escrituras no las leamos simplemente como un relato histórico, como una bonita historia, lo que a veces de pequeños en la Iglesia Católica nos enseñaban de la historia sagrada, que te enseñaban la historia, los hechos, pero no te decían el contenido, de qué servía, qué lecciones tenía. Y esto es una cuestión que nosotros no podemos admitir. Y por eso la lectura de los libros históricos no es solamente para informarnos de lo que ocurrió, no es eso. Es mucho más que eso. En todos estos relatos, en todas estas historias históricas, siempre tenemos lecciones de carácter moral, de carácter espiritual, de carácter ético, que debemos de nosotros absorber. Unas porque son lecciones negativas, que hemos de rechazarlas, otras porque son lecciones muy positivas, donde hay amor, donde hay abnegación, donde hay entrega, donde hay verdad, justicia. Y todo eso lo debemos de reconocer nosotros todos y aprender de ello. Porque, repito, toda palabra es inspirada y útil. Toda palabra es inspirada y útil. No unos cuantos textos, no alguna carta por aquí o por allá. Toda la palabra, un principio, un fin, y eso hará crecer también nuestro amor, nuestro interés, nuestro deseo de conocer la Biblia. En cualquier página de ella podemos encontrar verdaderas piedras preciosas. Que el Señor os bendiga. Amén.